Dios bendiga a nuestros niños. Bien, mis amados, Dios bendiga su palabra, Dios bendiga este tiempo que vamos a compartir la palabra del Señor, que necesitamos pues colocarnos en sintonía, en oración, para que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas de manera especial. Dígame, necesitamos que sea el Espíritu Santo de Dios el que hable, no yo. Permítame hacer oración. Amado Señor, en esta hora me presento en primer lugar y presento a la iglesia, a los que están aquí en este lugar, a los invitados, para que hables a nuestras vidas por medio de tu Espíritu Santo y hables por medio de tu palabra. Siervo tuyo soy. Palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta cada uno. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. Gracias, oh Padre Celestial. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que haces y seguirás haciendo. Aquieta nuestros corazones y nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a los que están conectados, Señor, a través de la internet, o que verán esta enseñanza tal vez muchos años después, que pueda traer refrigerio a sus vidas. Señor, te pedimos pues que tu Espíritu Santo nos ayude. Amén y amén. Bien, hermanos, hoy quiero pedirles que busquen en sus Biblias el Salmo 51. Vamos a hablar hoy de un salmo de arrepentimiento de pecado, arrepentimiento y purificación. Este Salmo 51. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 1, por lo menos hasta el versículo 14, puede ser, o hasta el 17. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo la daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dejémoslo hasta ahí, hasta el versículo 17. Salmo 51. En nuestras Biblias o en muchas Biblias tiene un título y dice, por lo menos en mi Biblia, dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. En muchas Biblias tiene ese encabezado y ya el escritor David, el rey David, nos está diciendo ¿en qué contexto se escribió este Salmo 51? Permítame hablarles un poquito de este salmo, porque este salmo nos demuestra
que ninguna persona, mis amados, está libre de caer, está libre de deslizarse. Ninguna persona está libre de decir, no, yo no caigo, yo no me deslizo, yo tengo un antivirus, tengo un anticuerpo. David está sumamente arrepentido y le duele, mis hermanos, mis amados, haber cometido este gran pecado de adulterio y de asesinato en contra de Urías. Así que David se siente sumamente mal, David se siente sumamente arrepentido, David está suplicando limpieza, está suplicando purificación por este pecado, y el pecado es de adulterio y el pecado es de asesinato. Estos dos pecados los cometió David, el gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Este salmo nos demuestra que un corazón arrepentido Dios no lo rechaza, mis hermanos. Puede ser el pecado más grande, puede ser el pecado más terrible, pero cuando viene genuinamente arrepentido delante del Señor, Dios no lo va a rechazar, Dios lo va a recibir. Y hay muchas personas que dicen, para mí no hay oportunidad. Yo no creo que Dios me perdone, dicen algunas personas. Es mejor seguir así como voy porque yo no creo que ya para mí haya oportunidad. Pastor, si usted supiera las cosas que yo he hecho en oculto, si usted las supiera, si la supiera mi familia, si la supiera la iglesia, ya para mí no hay perdón de Dios. Y algunos dicen, es mejor seguir así porque ni Dios me va a perdonar, ni en la iglesia tampoco me van a recibir. Hermanos, David, después que pecó, después que cometió adulterio con Betsabé, después que mató a Urías, David duró 12 meses, hermano, 12 meses creyendo que su pecado había pasado inadvertido, creyendo que había logrado convencer a Dios de que eso había quedado ahí. 12 meses engañado por el pecado, 12 meses encubriendo un pecado. Pero, hermanos, Dios no se había olvidado de su pecado. A veces nosotros, inclusive los que lo hemos cometido, a veces hasta nos olvidamos, pero Dios no olvida. Y mientras no haya un arrepentimiento genuino, Dios no se va a olvidar de ese pecado. Y usted dirá, pero es que la Biblia dice que nunca más se acordará de los pecados y que los lanzará al fondo del mar. De un corazón arrepentido. Cuando un corazón se arrepiente de sus pecados, pues entonces Dios se olvida por completo. Pero mientras no haya arrepentimiento, mientras no haya un cambio de manera de ver a Dios, mientras no haya un cambio de dirección, mientras no haya un deseo genuino, el pecado sigue ahí. Hermano, Dios le dio 12 meses para que se arrepintiera a David, para que se volviera de su conducta errática. Pero David no lo hizo. Entonces Dios, en su misericordia, Dios en su amor, envía a un profeta de nombre Natán. Natán significa algo así como ofrenda, regalo, obsequio. Es decir, Dios envía un regalo, Dios envía un obsequio, Dios envía una ofrenda para David, aunque la ofrenda no se veía muy bien. La ofrenda no gustaba mucho porque venía a reprenderlo, venía a hacerle ver su pecado. Y muchas veces cuando nosotros oímos mensajes así, decimos, ay no, otra vez. Pero un mensaje como este es un regalo de Dios, un mensaje como este es una ofrenda de Dios para mi vida. Posiblemente hoy sea igual. Dios te ha dado oportunidades y nada para que te arrepientas y nada. Y hoy es el día, mi amado hermano, mi amada hermana, hoy es tu día para que tú vengas delante del Señor y te arrepientas, para que yo venga delante del Señor y me arrepienta de mis pecados. Lo primero que vemos en el Salmo 51, quiero compartirles un poquito de historia. Un poquito de historia porque para poder saber en qué condiciones se escribe o en qué contexto se escribe el Salmo 51. Así que lo primero es un poco de historia acerca de este Salmo. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el
segundo libro de Samuel, pero usted lo va a tener como referencia para los que están tomando nota, porque no podemos leer. Segundo libro de Samuel, el capítulo 11, narra la historia de David con Betsabé. Si usted busca en su Biblia, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel está la historia de David y Betsabé. Y también en el capítulo 11 habla de la postura firme de Urías, que no quiso hacer lo que el rey le estaba proponiendo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede aquí en este poquito de historia? Bueno, David envió su pueblo, David envió su ejército a la guerra, pero David no fue, como era costumbre que los reyes salieran a la guerra. David no salió a la guerra, David se quedó en el palacio. Él consideró que ya había ganado mucho territorio, que su reino tenía paz, que no era necesario que él como rey se expusiera. Él envió sus valientes, él envió su ejército, él envió sus generales, se fueron al frente de batalla. El rey se quedó. Una tarde estaba un poco aburrido el rey, salió a la azotea de su palacio, vio a una mujer muy hermosa, dice la escritura, que se estaba bañando, preguntó quién era esa mujer, la mandó a traer a su casa, pero antes que la trajeran le dijeron: mira, esa es la esposa de Urías, esa mujer es casada. ¿Y quién es Urías? Urías es uno de tus valientes, uno de los 37, si no me equivoco, 30 y algo de valientes que tenía David. Urías, que aparece en la Biblia, aparece en la lista de los valientes, y el último que aparece en la lista es Urías. Urías es uno de tus valientes. ¿Y quiénes eran los valientes? Los que montaron a David como rey. Cuando Dios había ungido a David como rey, hubo esos hombres valientes, más de 30, que montaron a David, hombres que tenían pantalones, y dijeron: el rey es David, y a David es el que vamos a montar como rey. Bueno, Urías era uno de esos, y Urías tenía una esposa, no tenía más, una sola esposa, era Betsabé, era una mujer casada. El rey la dio por estar desocupado, por estar haciendo nada, porque mente desocupada es taller del diablo, dice mamá, y la mandó a traer. Tuvo relaciones con ella, tuvo intimidad con ella. La mujer estuvo ahí hasta que se purificó, y luego dice que se fue a su casa, y poco tiempo después la mujer le mandó a decir: ¿sabe qué? Estoy embarazada. Dígale al rey que estoy encinta. Y el rey dijo: ay, 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 esto se complicó porque la mujer es casada. El esposo está allá, es uno de mis valientes, uno de los que me han defendido y me han protegido, uno de los que guardan el reinado. Mandó a que trajeran a Urías. Urías vino, entró al reino, estuvo ahí, le preguntó cómo estaba la guerra, cómo estaban sus valientes, cómo estaban sus generales. Urías habló y le dijo: mira, ¿sabes qué? Anda, baja, desciende a tu casa y lávate los pies, le dice el rey David. Ese lávate los pies es: arréglate, perfúmate y anda a tener intimidad con tu esposa, porque hace mucho que no tienes intimidad. Pero Urías no estaba en pecado, Urías no estaba cometiendo adulterio, Urías estaba bien centrado, Urías sabía lo que quería. Urías dijo: mire, yo tengo mucho tiempo que no estoy con mi esposa y vengo de la guerra. Pero Urías sale de la presencia del rey y no baja, no desciende a la casa donde está su esposa, sino que él viene y se queda con los soldados del palacio ahí, y enseguida vienen y le dicen: epa, mi rey, Urías no descendió para donde está su esposa. Hermano, qué pantalones los de este hombre. Un hombre de Dios, un hombre de guerra, un hombre con carácter, un hombre con firmeza. Imagínese usted estar cerca de la esposa, tener la oportunidad, tener el permiso del rey para estar con la esposa y decir: yo no puedo ir a tener intimidad con mi esposa y a tener disfrute y a tener deleite. ¿Por qué, Urías? Porque mire, el arca de Dios está allá. Allá están mis hermanos. Estamos en plena guerra, estamos en plena batalla. ¿Qué voy a ir yo si mis hermanos están muriendo? Si allá está la presencia de Dios, ¿qué voy a estar yo yendo a tener relaciones con mi esposa? Y cualquiera de pronto diría: pero qué bicho bien, wow, qué bicho bien sin vergüenza, teniendo la oportunidad y no fue. Eso se llama tener carácter, lo que no tenía David en ese momento. Entonces vuelve el rey y lo
y le dice, ¿sabe qué? Mira, échese un palito, y le comienza a dar un palito por aquí. Yo no sé si era miche, yo no sé si era vino, yo no sé si era vodka, yo no sé qué era, pero ellos acostumbraban tomar vino y lo emborrachó. Pero dice la historia que Urías ni aún así descendió a ir a estar con su esposa. Así que le dijeron, rey, con este hombre no se puede. Entonces dijeron, bueno, me queda el plan B. La mujer está embarazada. Si ya él no se acostó con ella para yo decir que el hijo era de él, pues no me queda más que planificar un asesinato. Imagínese usted planificar un asesinato en la vida de este hombre. Planifica todo, hace una carta, le manda una carta a su general y le dice, cuando Urías llegue a la batalla, pónganlo donde más se exponga, donde estén los flecheros y donde estén los soldados más fieros, donde haya la gente, donde la guerra esté más dura, pongan a Urías. ¿Cómo se llama eso? Planificar el asesinato de alguien. No solamente cometió adulterio, sino que ahora está planificando un asesinato. ¿Y qué sucede? Bueno, Urías, como buen hombre de Dios, plantado, agarra esa carta, no la podía abrir porque se llevaba el sello del rey. Nada que llevara el sello del rey lo podía abrir, sino solamente a quien había sido remitido. El general agarra, toma la orden es orden, y lo pone al frente de batalla. Y cuando los enemigos atacan, déjenlo solo, dijo el rey. Cuando los enemigos ataquen, déjenlo solo. Hermano, qué tremendo. Y Urías se tuvo que haber dado cuenta que algo pasaba, porque su ejército, sus compañeros se retiran y varios murieron, no solamente Urías, pero entre ellos murió Urías. El general le dice, llévenle la noticia al rey, y si el rey se enfurece, y si el rey dice que ¿por qué se acercaron tanto al muro? ¿Y por qué se expusieron tanto? Dígale que entre los muertos también está Urías. Y así le llegó la orden o el mensaje al rey. Y hubo varios muertos y el rey se endurece porque el rey era de guerra, era un hombre de estrategia. Y él dice, pero ¿por qué se acercan al muro? ¿Por qué se exponen tanto? Mi rey, entre los muertos también está Urías. ¿Ah, sí? ¿Se murió Urías? Pues alguien tenía que morir en la batalla, ¿verdad? Dice Urías. Dice David, porque en la guerra flechas van y flechas vienen. Está bien. Cuando él supo que Urías había muerto, él dijo, está muy bien. La esposa Betsabé hace los días de luto, pasa los días de luto, ella tiene su duelo y el rey la manda a llamar y comienza a vivir con ella. Pero ¿saben qué, hermanos? Aunque en todo esto transcurrió un año, 12 meses aproximadamente, porque Betsabé quedó embarazada, dio a luz 9 meses más el tiempo de purificación y todo eso. Calculan que pasaron 12 meses, tal vez un poquito más, donde David tenía su pecado bien guardadito, bien calladito, y él dijo, no pasó nada. Rey muerto, ¿cómo es? Rey puesto. Urías se murió, esa mujer es libre, la puedo tomar para mí. Pero hermanos, a Dios no le agradó eso. Dios dijo, hay 2 pecados aquí, adulterio y asesinato, y no los voy a dejar pasar por alto. Y eso, hermano, es el contexto de por qué David escribe el Salmo 51. David escribe este salmo en medio, cuando el profeta llega y le cuenta, y llega y le dice, y lo señala, y le dice, bueno, pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. Y había un hombre que tenía una sola ovejita, mi rey. Yo me imagino cómo iba Natán, el profeta Natán, para presentarse delante del rey. Si hubiese sido Saúl, el rey anterior, lo hubiese mandado a matar al profeta. Pero David tenía algo diferente, hermano. Y por eso David es un hombre llamado conforme al corazón de Dios. David siempre tenía algo diferente, y ese algo diferente era que David, cuando era confrontado por Dios, siempre estaba de acuerdo con lo que Dios le estaba señalando. Cosa contraria a nosotros los seres humanos, que nos confrontan, nos dicen y todavía sacamos la excusa y decimos,
fue la serpiente, fue la mujer que me diste, fue esto, fue aquello, fue la circunstancia, fue el gobierno, fue la mujer que se estaba bañando. David nunca dijo, pero ¿quién manda a esa mujer a estarse bañando delante de todo el mundo? Él pudo haberlo dicho, pero no lo dijo. Amados, nosotros vemos entonces que cuando el profeta Natán le comienza a confrontar, allá en 2 de Samuel capítulo 12, porque en el capítulo 11 se cuenta la historia de David y Betsabé, y en el capítulo 12 se cuenta entonces la historia de cómo el profeta Natán lo confronta y le dice que hay dos hombres en una ciudad, uno pobre, uno rico. Dice que el rico tenía numerosas ovejas y numerosas vacas y que el pobre solo tenía una corderita. Fíjense el detalle que aparece ahí en el versículo 3 del capítulo 12 de 2 de Samuel. Dice que el hombre rico tenía muchas ovejas y que tenía muchas vacas, pero que el hombre pobre tenía era una, no dice oveja, dice una corderita. Le cambia el nombre, una cordera, y que tenía una sola. Y bueno, en el versículo 5, cuando el profeta Natán lo confronta y le dice que ese hombre que tenía muchas ovejas y muchas vacas se adueñó y se apoderó de la corderita, le salió, hermanos, lo que yo llamo el David, el hombre justo. Ese David justo salió en ese momento y dijo, bueno, ese hombre es digno de muerte. Caray, diríamos nosotros hoy día, caramba. El rey dijo al escuchar esa historia, ¿cómo es posible que un tipo teniendo tantas ovejas y tantas vacas y venga a adueñarse de una corderita? No, hombre, ese hombre es digno de muerte. Ese era el David justo de toda la vida. Ahí le salió la justicia. Ay, hermano, pero no le dijo nada. Cuando el profeta Natán dice, en el versículo 6 dice, debe haber un pago. Si ese hombre se robó las ovejas y las vacas, o se robó la corderita, debe haber un pago. ¿Y cuál es el pago? Dijo el rey. Ese hombre debe morir. Entonces el profeta le dice, tú eres aquel hombre, en el versículo 7. Tú eres aquel hombre. ¡Wow! Tú eres aquel hombre. Usted sabe lo que es que uno venga con aquella fuerza a decir que ese hombre es digno de muerte y que no sé qué más, y que de pronto el profeta le diga, pero es que ese eres tú. Uy, hermano, eso es como cuando tú disparas así y la bala te cae en la frente. ¡Plin! Y tú dices, ¿qué pasó aquí? Yo estoy disparando para allá y la bala me cae en la frente. ¿Qué es eso? El hombre es digno de muerte. ¡Pah! Eres tú. Ese hombre eres tú. Hermano, la palabra de Jehová en el versículo 9 y en el versículo 10 del segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, le dice el Señor en el capítulo 9, tuviste en poco la palabra de Jehová. Uy, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido en poco la palabra del Señor para cometer pecados? Tal vez usted dice, no, yo adulterio no, yo asesinato tampoco. Pero hermano, pecados en nuestras vidas. Y en el versículo 10, el Señor le dice, o el profeta, o el Señor a través del profeta le dice, la espada no se apartará de tu casa. La espada no se apartará de tu casa. Hermano, nosotros pecamos y creemos que todo está bien. Mi esposa no lo sabe, mi esposo no lo sabe, mis hijos no lo saben. Los políticos dicen, la gente no se ha dado cuenta. Los militares dicen, la gente no se ha dado cuenta. Los religiosos dicen, pastores dicen, nadie se ha dado cuenta, la iglesia no se ha dado cuenta. La mayoría de gente dice, no se ha dado cuenta. Pero mire, hermano, en el versículo 13 del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, vamos a buscar el capítulo 13, porque ahí está, hermano, el secreto de por qué David escribe el Salmo 51. Vamos a leer el versículo 13, dice el 12, 13. Capítulo 12, versículo 13. Dice David una palabra que entonces dijo David a Natán. Lea conmigo, hermano, lo que David dijo ahí. ¿Cómo dice?
Pequé. Esa palabra pecar es jatá. Comienza con K. Jatá. Y significa errar, caminar descarriado, en contra de Dios, en contra del prójimo. Esa palabra jatá significa soy culpable de muerte. Él acababa de decir que el que había hecho eso era digno de ¿qué? De muerte. Así que él no podía pedir menos para sí. Él dijo, el que hizo eso es digno de muerte. Y cuando el profeta le dice, pero es que ese eres tú, entonces él dice, pequé, me descarrié, erré el blanco, pequé contra Dios, pequé contra el prójimo, soy culpable de muerte. ¿Por qué era culpable de muerte? Porque el profeta le acababa de señalar dos pecados gravísimos: asesinato, y la ley decía que si tú matabas, tú tenías que morir, y pecado de adulterio, que también era un pecado grave, y más en la postura del rey. En el versículo 13 dice, tu pecado ha sido remitido, no morirás. Hermano, qué tremendo cuando tú dices, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Qué es remitir? Es decir, se le pasó a otro. El pecado tuyo ha sido remitido, no vas a morir. Es como diciendo, espero no estarme equivocando con esta interpretación, pero cuando uno dice, por ejemplo, a mí me llega un paciente a la oficina y yo digo, este caso es de psiquiatría. Yo no soy psiquiatra, yo tengo que remitirlo. Entonces yo hago una tarjeta y lo remito a algún amigo psiquiatra o a algún amigo psicólogo o a algún amigo médico, y el médico agarra y dice, viene remitido. Aquí dice que el pecado de David fue remitido. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Yo me imagino que él sintió como que pero vamos a leer el 14, Dalis. El versículo 14 dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Hermano, el hecho de que tú hagas blasfemar a alguien, así sea enemigo de Dios, es pecado. Wow. Puede ser que eran enemigos, pero los hizo blasfemar. Y dice, por cuanto tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, lea conmigo lo que dice después de la coma, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Ya había nacido el niño que había tenido con Betsabé, producto de un adulterio. Yo puedo inferir, hermano, y espero no equivocarme, porque no estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo, que el pecado de David le fue remitido al hijo. Y el hijo murió, pero el hijo era inocente, hermano. Los niños son de Cristo. El hijo era inocente. Y el niño podía irse directo al cielo. Pero David, si moría en esa condición, no, hermano. David se perdía completamente. Hermano, el pecado le fue remitido. Y el hijo que tenía con Betsabé, que él amaba, que dice la Escritura, va a morir. Vamos, cuando nosotros leemos desde el versículo 16 en adelante de ese texto hasta el versículo 24, usted va a encontrar, hermano, el ruego de David por el niño. Y el ruego fue en balde, dicen los viejitos. Ese ruego fue en balde. El niño igual se murió. Mire, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Mire, dice que oró, dice que ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Leemos el 17, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Versículo 18, y al séptimo día murió el niño. ¿Quién murió? ¿Qué había dicho Dios? Que el niño iba a morir, hermano. El niño va a morir. Y David dijo, no, ya va, yo voy a meterme aquí en ayuno, voy a meterme en oración, voy a meterme en súplica, en ruego, a ver si el niño no se muere. Pero el niño sí se murió. Entonces,
Cuando el niño aún vivía, dice, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Y ahí usted puede leer hasta el versículo 24 y usted se va a encontrar esa historia donde David ruega y clama y pide, pero el niño se murió. Hermano, ya vimos un poco de historia acerca de este pecado de David, de este contexto histórico. Entonces escribe el Salmo 51. David escribe, hermanos, y describe su pecado y su arrepentimiento. A raíz de ese pecado, a raíz de la muerte de su hijo, a raíz de esa sentencia que Dios le dijo que la espada no se iba a apartar de su casa, él escribe el Salmo 51. Un poco de historia. En segundo lugar, para aquellos que están tomando nota, la confesión del pecado basada en la misericordia y en las piedades del Señor, que es lo que vemos, hermano, en el Salmo 51. Y cuando usted va al Salmo 51, usted se consigue que comienza diciendo: ten piedad. ¿Se fueron a estar aquí? No se duerman. En el Salmo 51, en el versículo 1, dice: ten piedad. Esa palabra, hermano, es doblegarse ante un inferior. David está diciendo: yo soy una cucaracha. Eso lo digo yo. Yo soy un ser inferior. Señor, pero inclínate. Inclinarse en bondad significa ten piedad. Cuando uno le dice: Señor, ten piedad, uno le está diciendo: Señor, yo delante de ti soy insignificante, soy un ser inferior, tú eres el gran Dios, pero yo te pido que tengas piedad. Y luego dice: de mí. Hermano, qué hermoso cuando nosotros como hijos de Dios no le echamos la culpa a la esposa, o no le echamos la culpa a los hijos, o no le echamos la culpa a la sociedad, o no le echamos la culpa a que mis padres no me supieron criar, o a que yo no tuve las oportunidades. Qué hermoso cuando yo puedo decir: yo pequé, ten piedad de mí. Él no dijo: Señor, ten piedad de Betsabé, que fue la que me hizo caer. Qué fácil, ¿verdad? Echarle la culpa a la esposa. Qué fácil echarle la culpa al esposo. Ten piedad de mí, hermano. Él no se excusó ni le echó la culpa a nadie. Y luego dice: ten piedad de mí, oh Dios. Y la palabra que usa es Elohim. Ten piedad de mí, magistrado supremo. Tú que eres el magistrado supremo de todo el universo, el Dios supremo. Eso es lo que significa Elohim. El Dios supremo, ten piedad de mí, que soy un ser inferior. Y luego dice: borra, otra vez vuelve a decir, mis rebeliones. Esa palabra rebeliones en hebreo es peshá y significa pecar conscientemente. Ay, hermano. David pecó con Betsabé conscientemente. Eso de que el diablo me sedujo, eso de que es que hoy día la pornografía y que las redes, no, hermano, nosotros pecamos conscientemente. El que peca inconscientemente es una persona que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Ese sí es esclavo del pecado, y el pecado hace poner lo que quiera. Pero un cristiano nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo peca por decisión. Nosotros decidimos rebelarnos, y por eso David dice: borra. Él no dice cubre, que era lo que ocurría en el Antiguo Testamento con los sacrificios. Se cubría, pero él tiene una revelación. David tiene una revelación de parte del Espíritu de Dios, y él dice: borra, porque el único que puede borrar nuestros pecados para siempre es la sangre del Cordero. Y aunque Cristo no había nacido, él tiene una revelación, y él tiene una revelación en el futuro, y él dice: yo quiero esa sangre que me borre mis pecados. Lo único que puede borrar nuestros pecados es la sangre de Jesucristo, hermano. Amén. Pecar conscientemente, eso quiere decir que David sabía lo que estaba haciendo perfectamente. David sabía que esa mujer no era él. David sabía que no le pertenecía. David tenía mujeres, no sé por qué se empeña con esa. Inclusive las mujeres
El profeta le dice que las mujeres que no eran de él habían sido heredadas con el reino. Tenía mujeres inclusive del reino anterior, tenía las de él, y viene a encapricharse con esta muchacha, hermano, con esta corderita. Hermanos, nosotros ante el pecado tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Para eso se necesita ser hombre, hermano. Hombre no es aquel que agarra un litro de leche y se lo pega y tiene 3 y 4 y 5 mujeres. Eso lo puede hacer cualquier borracho, cualquier vagabundo. Hombre es aquel que se presenta y dice: yo pequé. Borra mis rebeliones, Señor. Yo he pecado conscientemente. No es que un demonio, no es que un espíritu me sedujo, es que yo conscientemente decidí hacer lo que hice. Y eso, hermano, Dios lo está mirando. Borra mi pecado consciente, Señor. Hermanos, ¿saben que Hebreos 10:26, vamos a leer Hebreos 10:26? ¿Ven? Es un versículo, hermano, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Uy, miren lo que dice: porque si pecaremos conscientemente, es decir, yo sé lo que estoy haciendo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Y algunos toman este versículo para decir: ¿se da cuenta, pastor, que para mí ya no hay más chance? ¿Se da cuenta, pastor, que aunque yo regrese a la iglesia, que aunque yo quiera remediar mi vida, se da cuenta, pastor, que ya no hay más oportunidad para mí? Esa es la peor interpretación de ese texto. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Rechazar a Cristo después de que se te ha dicho, después de que tú has oído que el único sacrificio es el de Cristo, eso sí ya no queda más sacrificio para ti. Es decir, si a ti te dicen que el único que puede borrar tus pecados es Cristo, que el único que te puede perdonar es Cristo, y tú voluntariamente, conscientemente dices: pues no me interesa, no quiero nada con Cristo. Entonces, dime tú, ¿quién te va a borrar los pecados si estás rechazando al que te lo puede borrar? Por eso dice que es en cuanto a que se te ha hablado del camino para salir de tus pecados y tú dices: no, a mí no me interesa nada de eso. Yo rechazo todo lo que tiene que ver con Cristo, no me interesa. Hermano, David y su convicción de pecado, él dice en el versículo 2: lávame. Hace ratico dijo: borra. Ahora dice: lávame. Esa palabra es jabás. ¿Y sabe qué es? Pisotear. La palabra es pisotear. ¿Qué significa eso? Las mujeres hebreas, cuando iban al río a lavar la ropa, acostumbraban a agarrar la ropa, todavía lo hacen en algunos ríos, y agarraban las camisas de los esposos, yo no sé si por querer vengarse o lo que sería, y le daban un durísimo contra las piedras. ¡Pah! Y ¡pah! Eso es lo que David está diciendo. Esa es la figura que David está usando. Dice: lávame, machácame, restriégame, pisotéame, dame durísimo contra la piedra, dice David. Pero también dice: más y más. ¿De qué? De mi maldad. Porque ¿qué fue lo que David hizo? Una maldad, hermano. Uno a veces dice: no, eso es maldad. Eso ya es mucha maldad, dice uno a veces cuando uno ve que se ensaña. No, eso ya es maldad. O sobre todo cuando se trata de un inocente, un animalito inocente, uno dice: no, pero eso ya es maldad, ¿cómo se van a meter? O con un niño, una violación, uno dice: no, eso ya es mucha maldad. Eso es lo que David está diciendo aquí. Lo que yo hice es demasiada maldad. Señor, lávame, machácame, dame durísimo contra la piedra. Hermano, la golpeaban, la ropa, dame duro. Dice David: para que la mugre se me quite. Hermano, esto es un genuino arrepentimiento. Esto es un genuino arrepentimiento. Cuando el profeta le dice todo, él dice: pequé, me declaro culpable. Hermanos, hay una palabra aquí que
Yo digo, no sé si los que le pusieron el nombre a la empresa lo hicieron conscientemente, a veces me imagino que sí. Pero esa palabra donde él dice, lávame de mi maldad, esa palabra maldad es abón. Tal cual como el abón que usted conoce. A-V-O-N, con tilde en la O, abón. Así como la empresa Avon, que por cierto se declaró quiebra. Avon significa perversidad. Yo digo, el que le puso el nombre a esta empresa, ¿en qué estaba pensando? Tal vez tiene otro significado. Esa palabra, lávame de mi maldad, es ofensa intencional. David está diciendo, lávame, machácame, pisotéame, tritúrame de mi maldad intencional, límpiame de ese pecado que lo hice de manera intencional. Lo planifiqué, lo maquiné, lo ejecuté. Cometí adulterio y de paso, para poder tratar de tapar todo, cometí un asesinato. Límpiame. Esa palabra significa ser brillante, ser puro. La palabra es tajer y significa brillante. Él está diciendo, Señor, dame durísimo contra la roca, quítame la mugre porque yo quiero volver a brillar. Porque David había brillado en algún momento. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí en algún momento de nuestra vida cristiana hemos brillado y hemos sido usados por Dios? Pero un pecado, y que lo hemos guardado y lo hemos ocultado, en el caso de David, por 12 meses. ¿Tú por cuántos años? ¿Yo por cuánto tiempo? Hermanos, límpiame de mi pecado, vuelve a decir David. Esa palabra, como le dije, es errar el camino, no dar en el blanco. Yo me equivoqué, yo me salí del sendero, ya yo no brillo, ya yo no tengo gozo, porque él dice después, devuélveme el gozo, Señor. Ya no tenía gozo, ya no tenía felicidad. Era un dolor profundo que David tenía. Antes nos resistíamos, hermanos, antes de nosotros conocer a Cristo, no resistíamos ni un poquitico a la tentación, ni un poquitico, inmediatamente nos deslizábamos. Pero al conocer a Cristo, al tener al Espíritu Santo, hermano, el pecado ya no reina. Escúcheme bien, puede ser que tú peques, pero ya el pecado no reina, es decir, no te puede dominar. Ya tú puedes pararte y decir, no, pero es que antes yo robaba en la empresa, no, pero es que yo antes hacía esto y yo hacía aquello. O tus compañeros te dicen, Juan, pero eso, ¿qué tanto es? Y tú dices, no. Puede ser que te veas tentado, porque la tentación está, pero tú dices, yo no voy a hacer esto. Ahora no. Ahora podemos, hermanos, batallar en el Señor y decir no, porque el que se señorea de nosotros es Cristo. Amén. Y en la fuerza de Cristo nosotros podemos decir no. Hermano, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8, dice que si decimos que no tenemos pecado, vamos a leer Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, es decir, mire cómo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. ¿Cuánto duró David engañado? 1 año. Creyendo que no tenía pecado, creyendo que había tapado. Hasta que el profeta de Dios, hasta que Dios mismo le dice, no, sí Señor, tú sí estás en pecado. ¿Cuántos de nosotros decimos, hombre, que ya yo tengo 20 años en las cosas del Señor? Eso pasó hace tantos años, por favor. Y el Señor dice, sigue estando vigente ese pecado porque tú no has tenido un genuino arrepentimiento. Si decimos que no hemos errado el blanco, esa palabra pecado en el griego significa lo mismo que en hebreo. Aquí es errar el blanco y en hebreo significa errar el blanco. Si decimos que no hemos errado el blanco, nos engañamos. Si tú en esta mañana dices, este sermón no es para mí, este sermón será para quién sabe quién, tal vez el que está en fe, pero para mí no es, porque es que yo no he pecado. Si tú dices que tú no has equivocado el camino y no has errado el blanco, te engañas a ti mismo. Y la sentencia después de la coma es tremenda y la verdad no está en nosotros. ¿Te fuiste o estás aquí? Nos engañamos. David duró 1 año engañado, creyendo que no había errado,
Nuestra lucha más fuerte es en contra del pecado, hermanos. Esa es la lucha más fuerte. Pero luego en el versículo 9 de Dales dice: si confesamos nuestros pecados. Hermano, por eso David escribe el Salmo 51. Por eso David comenzó a confesar su pecado. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Él es fiel. Es decir, permanece firme, aplomado, nivelado, nada lo sacude. Si tú confiesas, Él es fiel. David confesó su pecado y Dios fue fiel. Amén. Porque David pudo volver a abrir su boca, y lo dice el Salmo. Hermano, esa palabra confesar que aparece ahí es una palabra homologueo del griego y significa asentir. Cuando uno asiente, cuando le dice: mira, Juan, ¿quieres almorzar hoy? Yo estoy asintiendo. Juan, tú estás en pecado. Entonces me quedo tieso, ahí sí no asiento. Pero David lo que está diciendo es que él asintió, que si yo asiento, es decir, estoy de acuerdo con lo que Dios me está señalando. David asintió con la cabeza cuando el hombre de Dios le confrontó. Cuando el hombre de Dios le dijo: tú estás en pecado de asesinato y estás en pecado de adulterio. David, ¿quién eres tú para venir a juzgarme, hermano? Quiero detenerme y hacer un paréntesis aquí. Cuando yo como pastor te digo a ti que tú estás en pecado, yo no te estoy juzgando, porque lo único que juzga es Dios. Es decir, juzgar es si te salvas o te condenas. Eso, el único que decide eso es el Señor. Yo lo único que te estoy es confrontando, que eso es muy distinto. Y a veces viene alguien y dice: no me juzgues, porque la Biblia dice: no juzgues para que no seáis juzgados. Una mala interpretación del texto cuando Jesús dijo esas palabras. Jesús lo que está diciendo es: todos los que están aquí señalando a la mujer que está en adulterio también están en adulterio. Si tú estás en adulterio, tú no puedes señalar el adulterio. Es lo que Jesús está diciendo. No juzgues el adulterio porque tú eres un adúltero. Pero Natán podía juzgar a David, podía confrontarlo, no juzgarlo. David podía confrontar a Natán, porque Natán no estaba en asesinato, ni Natán estaba en adulterio. No se menciona más a Natán tampoco. Pero Natán no estaba ni en adulterio ni estaba en asesinato, así que tenía la condición moral para decirle: tú estás haciendo mal. Ahora, el problema está cuando yo estoy en adulterio y llevo una vida y me paro aquí a decirle a la gente: no adultere. ¿Con qué moral? ¿Sí? Eso es lo que Jesús está diciendo. No juzguen, porque ustedes están iguales. Porque el que juzga es el Señor. Hermanos, ustedes han oído de la iglesia tradicional, lo que se llama, o iglesia católica, un examen de conciencia. ¿Sabía usted que eso es bíblico? No me vayan a apedrear, pero eso es bíblico. Hacer un examen de conciencia. Examíname, oh Dios, dice David. Examíname, oh Dios. Un examen de conciencia donde tú dices: Señor, lávame, límpiame, borra mis rebeliones, me he descarriado, he pecado y asiento con mi cabeza, Señor. Si tengo pecados que ni cuenta me he dado, examíname, oh Dios. Examíname, Señor. Mire, hermano, un esposo puede estar hablándole feo a su esposa, hablándole áspero, y creer que no está pecando. Eso no es pecado. Yo no cometo adulterio, yo no me he acostado con otras mujeres. Usted debería estar contenta por el esposo que tiene. Ese trato, ese mal trato es pecado. Y pudieras estar pecando por maltratar a tu esposa, por hablarle feo y no darte cuenta.
Ahí necesitas un examen de conciencia. Ahí tú y yo necesitamos decir: Señor, examíname. Si yo le estoy hablando áspero a mi esposa, si usted como esposa le está maltratando a su esposo, examíname, Señor, examíname. David no dijo: ¿quién eres tú, Natán? ¿Quién eres tú, pastor, para decirme eso? ¿Cómo reaccionas tú cuando viene alguien y te dice: hermano, ¿quién eres tú? Cuando te digan así, dile: yo soy un Natancito. Soy Natán. Soy un Natancito pequeño que vengo de parte de Dios. Y recuerda que Natán significa regalo, un presente, una ofrenda. Yo soy un regalito para ti hoy. Un regalito amarguito. Hermano, a Natán lo respaldaba, a Natán lo autorizaba su calidad moral. No estaba en adulterio, repito, no estaba en asesinato. Y ese debe ser entonces lo que a nosotros nos debe mover. Versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones. No piense muy todos los versículos que faltan y se va a llegar hasta el final. Quede quieto, hermano. Quédese quieto. Disfrute lo que el Señor te está dando en este momento. Dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones. Esa palabra reconozco es una palabra del hebreo yadá y significa saber, conocer, darse cuenta. David está diciendo: Señor, otra vez yo, no mi esposa, no el país, no el gobierno, yo me doy cuenta, estoy consciente, yo sé lo que hice, Señor, dice David. Yo comprendo ahora la vileza de mi conducta, está diciendo David. Yo ahora sí comprendo, Señor. Yo duré un año engañado, no lo veía, pero ahora comprendo lo porquería y lo sucio que he sido. He sido un sucio, dice David. Uy, hermano, qué hermoso ejemplo de arrepentimiento. Mire, hermanos, David veía a otros hombres cometiendo adulterio y decía: no, por el amor de Dios. Ahora entiendo lo dañino que es esto. Cuando uno está, hermano, con otro hombre y comienza: eso, mamita, y uno en el fondo dice: pero ¿por qué? Si usted supiera lo dañino que es eso, si usted supiera el daño que le trae a su alma, a sus hijos, a su esposa, a la sociedad, a la iglesia, no lo hagas. Eso es lo que David está diciendo. Yo estoy consciente, pero estuve engañado, Señor, hasta que vino el hombre de Dios y me lo hizo ver. Hermano, dice el versículo 4: contra ti solo he pecado, el Salmo 51, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Esa palabra, malo delante de tus ojos, hermano, si no puedo seguir más, hasta aquí me quedo, pero aguante un poquito más. Nosotros, cuando vamos a pecar, tratamos de escondernos. Por ejemplo, hay esposos que no les gusta que las esposas les miren el teléfono. Le tienen 747.414 claves y le tienen rostro y huella y hasta la nariz del perro para que abra cuando la huella dactilar. Y no dejamos que vean los mensajes, y la esposa no deja que vean los mensajes, y si es esto es en oculto, y si es aquello también es en oculto. Pero David está diciendo aquí, he hecho lo malo delante de ¿quién? No de Urías, que de por sí, no de Betsabé, no delante del reino, sino delante de ¿quién? Mi hermana querida, mi hermano querido y amigo que nos visita, cuando tú haces cosas escondidas y yo hago cosas escondidas, hermano, delante de quien estamos afrentando es a Dios. A quien le estamos escupiendo la cara es a Dios. Cuando yo le soy infiel a mi esposa, a quien le estoy tirando un cargajo en la cara es a Dios, y perdonen ustedes la ordinariez. Le escupo la cara a Dios y le digo: ¿sabe qué? Yo me burlo de tu omnisciencia, me burlo de tu omnipresencia y me burlo de tu omnipotencia. Es decir, me burlo de que tú estés en todas partes y que me estás viendo. Me burlo de que tú todo lo sabes, no me interesa. Y me burlo de que tú todo lo puedes, no me interesa y yo lo hago. Por eso David dice: he hecho lo malo desde delante de tus ojos. Cuando yo voy a hacer algo
está en contra de lo que Dios dice, en realidad yo estoy ofendiendo es a Dios. Hermano, nos cuidamos, como la hermana que estaba limpiando la iglesia, no la hermana Sandra, una hermana de otra iglesia. Y entonces comenzó a barrer y a tirar el muro debajo de la alfombra. Por pereza no lo quería. Y entonces escucha una voz y le dice: ¿qué estás haciendo? Ay, de pronto sale el pastor y dice: ay, me asustó. O sea, ella se alegró de que era el pastor, porque le tenemos más miedo a la gente, que nos descubra la gente en lo terrenal. Pero no le paró a que Dios lo estaba viendo. No haga eso, pensando, no, mentira. Eso es una broma, ¿verdad? Dice: contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Normalmente, hermanos, nos cuidamos de que no nos vean en el plano humano, pero nos olvidamos de que Dios nos está viendo, nos está observando. Cristo está, hermano, en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios estaba en un lugar, pero en el Nuevo Testamento la revelación es que Cristo está dentro de nosotros. Es más, tú vas a hacer algo malo y yo te digo: levanta los ojos un poquitico, 45 grados nada más, levántalo un poquitico y ya verás que Dios te está viendo. Pero hermano, va más allá de eso. No es que yo levanto los ojos 45 y ya veo que Dios me está viendo. No, es que Dios está dentro de ti. Cristo está dentro de ti, le estás escupiendo la cara. Yo le estoy escupiendo la cara al Señor al hacer cosas que a Él no le agradan. David dice: me viste, Señor, me pillaste, Señor, en el adulterio, me agarraste en medio del asesinato. David pecó, por supuesto, contra Urías, pecó contra Betsabé, pecó contra su familia, por supuesto que sí. Pecó contra el reino, pero él dice: en realidad pequé fue contra ti, Señor. Porque, hermano, cuando yo ofendo a mi esposa, escúcheme, esposos, chácaros, forrados en cuero de toro negro, que hay una tendencia a ser áspero con las mujeres, porque es que yo aprendí así y a mí nadie me va a venir a cambiar. Escucha, cuando tú eres áspero con tu esposa, estás siendo áspero es contra Dios. Cuando tú maltratas a tu esposa, estás maltratando a Dios, le estás escupiendo el rostro a Dios, estás ofendiendo es a Dios. Y David así lo dice. David dice en el versículo 4, en la parte B: tienes toda la razón al declararme culpable, Señor. Señor, tú tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Eso es lo que dice el versículo 4. Dale, el versículo 4. ¿Se apagó? Bueno, gracias a Dios. Para que seas reconocido justo en tu palabra, dice el versículo 4. Por eso es que esta no falla. Para que seas reconocido justo en tu palabra. ¿Qué significa eso? Él está diciendo: tiene toda la razón de declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. No puedo alegar delante de Dios. ¿Quién de los que estamos aquí puede alegar inocencia delante de Dios? Ninguno, hermano. Tu juicio contra mí es puro. Dice David: acepto que soy culpable. Mire, hermanos, Moisés, escucha esto. Moisés en el Antiguo Testamento, Pedro en el Nuevo Testamento, la mujer samaritana en el Nuevo Testamento aceptaron lo que Dios dijo que era. Ellos aceptaron. A la mujer samaritana le dijo: mire, tienes 5 maridos y con el que anda ahorita no es tuyo. Y ella dijo: sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aceptar lo que Dios está diciendo que soy. Sí, Señor. Y termino, hermanos, con unas revelaciones tremendas que tuvo David. David, en el versículo 5, cuando usted revisa, dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En la versión Dios habla hoy dice: en verdad soy malo desde que nací. Es una revelación, hermano, del Nuevo Testamento. Y así nosotros seguimos hacia abajo, hermano. En el versículo 6 dice: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Me detengo en el versículo 7 donde dice, purifícame con hisopo. Ahí hay otra revelación que no estaba presente en el Antiguo Testamento. Hermano, dice, purifícame con hisopo. El hisopo era una rama, présteme atención, no se me vaya. Está lloviendo, no pueden ir. A las 3 por lo menos puedo predicar. El hisopo era una rama que el sumo sacerdote o los sacerdotes del Antiguo Testamento agarraban y mojaban en la sangre del animal que había sido sacrificado y la rociaban al pueblo. Para que el pueblo, ¿ha visto usted cómo tiran agua a veces? Todo eso son simbologías del Antiguo Testamento. David tiene una revelación y dice en el versículo 6, en el versículo 7, purifícame con hisopo. ¿Y qué dice? Y seré brillante, seré limpio. Él tiene una revelación maravillosa de la sangre del Cordero, de la sangre de Cristo, y él dice, Señor, límpiame con la sangre de Cristo. Pero Cristo no había nacido. ¿Cómo es eso? Eso se llama una revelación. Hermano querido, en el Antiguo Testamento, como les dije, se usaba esto. Y David tiene una revelación de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. De lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Y él dice, lávame, dice el versículo 7, lávame y seré blanco. Vuelvo a repetir, él no habla de cubre mi pecado, tapa mi pecado. A veces hay hombres que embarazan mujeres y luego vienen y les dicen, usted se tiene que casar porque usted preñó a la muchacha, ahora usted se casa. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad, porque se casan dos personas que no se aman, pero ellos quieren con el matrimonio tapar un pecado que fue un embarazo antes de tiempo. Entonces quieren con el matrimonio tapar un pecado. David no habla de tapar pecado. David dice, lávame mi pecado. Luego en el versículo 10 aparece otra revelación que solo se da en el Nuevo Testamento, y es el nuevo nacimiento. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Mire, David está teniendo revelaciones. No se vayan. Sé que me estoy alargando. Me queda un minuto. David está teniendo revelaciones en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué está teniendo revelaciones? Porque pidió perdón por sus pecados. Porque se arrepintió de su maldad. Y cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo nos limpia, el Espíritu Santo nos lava. Ya Él pidió que lo machacaran, que le dieran duro. Comienza el Espíritu de Dios a fluir nuevamente dentro de nosotros, hermanos. Comienza inclusive la sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Y Él comienza a tener ese tipo de revelaciones y a decir, Señor, en el versículo 10, otra revelación, y Él dice, de modo que si alejo que no tengo pecado, estoy mal, entonces límpiame, purifícame, lávame con hisopo. Hermano, voy a dejarlo hasta ahí, pero me quedo con ese versículo 13, donde yo te quiero animar a ti, a manera de conclusión. El versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. David está diciendo, el mal ejemplo que yo estaba dando con mi pecado hacía que la gente no se arrepintiera, y que la gente no llegara, y que la gente no se convirtiera. En este contexto de hoy día diríamos, mis pecados ocultos hacen que las personas no lleguen a las iglesias cristianas. Entonces, solo después de que me hayan lavado, de que me hayan machacado, de que yo haya confesado, de que yo haya sentido, de que yo esté de acuerdo con que soy culpable y digno de muerte, solo entonces los transgresores vendrán a tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Yo lo he dicho muchas veces, hermano. No es, hermano, la religión la que hace que la gente no se convierta. Somos nosotros.
los que le estorbamos a la gente para que crea en Cristo, con nuestros pecados ocultos. Somos nosotros los que le atajamos la entrada al reino de los cielos, porque ni siquiera es una iglesia evangélica, sino al reino de los cielos, a la gente que está allá afuera, con mi mal comportamiento, con mi pecado, con mis cosas mañas que no las quiero cambiar y no las quiero quitar, y los demás de afuera dicen: ¿para qué ser evangélico así? ¿Para qué, si son unos falsos, unos adúlteros, unos hipócritas, son unos asesinos? ¿Por qué? Porque con la lengua dice la Biblia que podemos matar, y nosotros como cristianos muchas veces con la lengua matamos, asesinamos. Así que somos culpables de asesinato también, aunque no hayamos clavado un cuchillo a nadie. Somos adúlteros también, porque vemos una mujer y la desnudamos en la calle, hermano, y la seguimos con la mirada, y a veces hasta le decimos cosas: mi amor, mi vida. ¿Qué es esto, hermano? Entonces sí, al igual que David, tenemos que bajar la cabeza, sentir y decir: si no somos muy diferentes, no somos nadita diferentes a los de allá afuera. Creemos que vamos para el cielo, pero quizás hasta peor estamos. Y el Señor eso dice: aunque tengas no sé cuántos años, no, así no sirve. Padre, en esta hora te doy gracias. Te damos gracias. Yo no sé, Señor, cómo pueda caer esto en el corazón de mis hermanos. A lo mejor cae pesado, a lo mejor cae feo. A lo mejor hay alguien aquí que diga: ¿y él quién se cree para hablarme así? A lo mejor hay alguien aquí que diga: ¿será él? Yo no. Pero también a lo mejor hay alguien aquí en esta mañana que diga como David: pequé. Yo no sé si en esta mañana los que están aquí actúen como Saúl, que nunca reconoció su pecado y su falta, o actúen como David. Yo no sé cómo van a salir mis amigos y mis hermanos por esta puerta. Pero Señor, lo que sí quiero pedirte es que nos limpies con tu sangre. David tuvo la revelación de la sangre del Cordero que lo limpia de todo pecado, y en esta hora, Señor, yo quiero pedirte que tú nos limpies de todo pecado. Hemos pecado, Señor. Somos dignos de muerte y merecemos el infierno. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, Señor, a menos que sean los niños que tienen edad de inocencia, pero todos los que estamos en este lugar merecemos el infierno. Y si creemos que no, nos engañamos a nosotros mismos, porque todos somos pecadores. Límpianos más y más, machácanos, danos duro contra la roca que es Cristo, para que nos saques la mugre que tenemos. Señor, no queremos ser igual, transfórmanos, cámbianos por favor, Señor, cámbiame a mí primero. Yo, Señor, que estoy exponiendo tu palabra, soy pecador, soy culpable de muerte, Señor. He ofendido con pensamientos, con palabras, y he dejado de hacer lo bueno con omisión. Señor y Dios, tú vienes a buscar una iglesia limpia, santa, pura, sin mancha, sin arrugas, sin mácula. Y estamos manchados, arrugados, hemos dañado nuestras vestiduras, te hemos escupido el rostro a ti, creyendo que porque mi esposa no se dio cuenta, porque mis hijos no se dan cuenta, pero tú, Señor, todo lo ves, todo lo puedes, todo lo sientes. Señor, ¿cuántas iglesias a nivel mundial, pero que sus nombres no están inscritos en el libro de la vida? Mi amigo, mi amiga, en esta mañana, mi hermano, yo quiero guiarte en esta oración. Y quiero que le pidas perdón a Dios ahí. No necesitas levantarte, ni necesitas estar gritando, pero ahí en lo íntimo de tu corazón, pídele perdón a Dios por tu pecado. Y si tienes un pecado oculto, díselo al Señor. Yo le digo los míos, porque ya Él los conoce. Oremos. Padre bueno, aquí está tu iglesia en este momento. Señor, qué triste cuando creemos que no tenemos pecado y nos engañamos y vivimos engañados por años. Perdónanos. Límpianos con la sangre del Cordero. Límpianos con hisopo, con esa sangre maravillosa, Señor. Lávanos. Nos hemos rebelado contra ti. Nos hemos rebelado contra la autoridad. Nos hemos rebelado, Señor. Somos pecadores y necesitamos volver a ti arrepentidos. Escucha la oración de todos los que estamos en este lugar, Señor. Nos arrepentimos
Padre, queremos ser nuevos, diferentes, para que las personas se conviertan, para que las personas puedan ver la gloria tuya en esta iglesia, puedan ver al Espíritu Santo hablar a través de cada uno de nosotros. Pero mientras hay pecado oculto, nuestros huesos se secan, nuestra vida se cierra, no hay gozo, no hay alegría, no hay disfrute, no hay deseo de servirte y de seguirte. Perdónanos, Señor, perdónanos y límpianos de toda maldad y de todo pecado. No queremos irnos de esta tierra en estas condiciones. Usted, mi amigo que nos visita hoy, yo lo invito a que le diga estas palabras al Señor. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, yo te invito a que digas así: Señor Jesucristo, yo te entrego mi corazón y mi vida. Te pido que perdones mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de mi maldad. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, he pecado, Señor. Soy culpable. Lávame con tu sangre. Anota mi nombre allá arriba en el libro de la vida. Límpiame, Señor. Ayúdame porque te necesito. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, te damos, Señor. Bendito sea por siempre y para siempre. Amén y amén. Despedimos la transmisión.